fuerte, hermanos. Amén. El hombre, hermano, puede estar para recibir la bendición de Dios, lo que Dios le ofrece. Amén. El otro día le testificaba a alguien, hermanos, que está comenzando en los caminos de Dios, en otro estado, hermano, no aquí en Texas. Y me estaba haciendo preguntas y me decía, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué tú sentiste cuando empezamos a ir a la iglesia? Cuando empezaste a tener experiencias con Dios, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? Y yo le dije, mira, pues te lo voy a poner de una manera bien práctica para que lo entiendas. La primera vez que yo fui a la iglesia y yo iba de regreso a mi casa, iba yo solo. Yo sentí unas palabras de Dios en mi corazón que me decían, esto es lo que tengo para ti. Porque, hermano, aunque fue mi primer servicio en la iglesia, hermano, y pues iba nerviosillo, iba así, no, híjole, ¿qué me van a hacer aquí? ¿Verdad, hermano? Como va uno a ponerse a la iglesia, hermano, con cierto nerviosismo, incertidumbre. Pero, hermano, la verdad, hermano, que hermano, sentí a Dios, sentí su presencia. Sentí que Él estaba allí, hermano. Sentí que eso era real. Amén. Ese servicio, un servicio de día miércoles. Lo primero que fue esa semana no fue un domingo, ni un viernes, ni un sábado, fue un miércoles. Hermano, y yo iba a mi casa meditando, pensando. Y ahí, hermano, Dios me habló y me dijo, mira, esto es lo que tengo para ti. Pero yo sentí que Dios me preguntó al corazón, hermano, me preguntó. Me dijo, ¿está en ti el recibirlo o el dejarlo? Así, hermano, así. O sea, Dios siempre había estado ahí y Dios estaba ahí. Y ahora yo he tenido, hermano, una experiencia real con Él en ese servicio. Pero Dios vino, hermano, y me preguntó al corazón, esto que ahora tú conoces es lo que yo tengo para ti. ¿Lo recibes o lo dejas ir? Hermano, cuando yo llegué a mi casa, yo llegué, hermano, con esa responsabilidad en mi vida. Amén. ¿Qué iba a hacer yo, hermano, con lo que Dios me estaba ofreciendo y lo que tenía por ofrecerme? ¿Lo iba, hermano, lo iba a aceptar o lo iba a dejar ir? Amén. La vida ofrece oportunidades, hermano, que no se deben dejar ir. Amén. Un buen empleo, un buen negocio. Amén. A veces Dios, hermano, pone ahí buenas cosas delante de nosotros. Amén. Pero en cuanto a la salvación y la vida eterna, hermanos, ese es el momento del hombre en esta vida, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque sí, el hombre se vende al pecado. Amén. El hombre que peca, hermano, se está vendiendo al pecado. Ahora, hermano, cuando algo se vende, se tiene que pagar un precio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando algo se vende, hermano, se tiene que pagar. Y por eso, hermano, es que el pecado tiene un precio que tuvo que ser pagado, hermano, en una manera. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, en esta historia todos conocemos, hermano, quién fue Abraham. Nuestro padre Abraham tiene hijos, muchos hijos tiene nuestro padre Abraham. Los niños saben de Abraham, hermano. Leví, hermano, le ponemos los cantos ahí en la tele, hermano. Todos no saben nada, pero ya escuchó la palabra Abraham, padre de multitudes, hermano, en quien Dios prometió, hermano, que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, venezolanos. Todas las naciones iban a ser benditas, hermano, por una promesa que Dios le hizo a este hombre. Todos sabemos quién fue Abraham. Amén. Hermanos, aquí en esta historia,
que acabamos de leer, empieza diciendo, hermano, después de estas cosas. ¿Qué cosas, hermanos? Si usted lee el capítulo 14, es, hermano, cuando Dios ya había sido llamado en el capítulo 12. Estos 12, hermano, es cuando Dios llama a Abraham y le manda salir de su tierra, de su parentela, de Ur de los Caldeos, y llevarlo, hermano, ¿verdad?, a la tierra que tenía para él, lo que era la tierra de Canaán. Pero en ese transcurso, hermano, como uno de sus hermanos murió, hermano, ¿verdad? Y ese hermano tenía un hijo, Lot, y Lot, hermano, se va con él. Él va con él, hermano, hacia la tierra prometida. Y en ese transcurso, hermano, es, hermano, cuando vienen, hermano, y lo secuestran, ¿verdad? Y va Abraham, hermano, lo rescata, hermanos, y debido a eso, hermano, va a manera de agradecimiento, va, hermano, y lleva los diezmos a Melquisedec, hermano, va y lleva, ¿verdad?, un tributo, hermano, a Melquisedec, hermano. No se asuste, hermano, no vamos a hablar de diezmos y de ofrendas, hermano. Por eso es de que dice, después de estas cosas, después de esto que sucedió, hermano, con Lot, amén. Entonces, después de esta experiencia, hermano, que fue una experiencia terrible, imagínense, hermano, que le secuestran a alguien, hermano, amén. Mi esposa, el miércoles que salimos a evangelizar, dice que fueron allá en Dallas, por el rancho, hermano. Fueron allá y dice que un venezolano, hermano, que lo secuestraron allí en México. Y estaba su esposa y estaban niñas allí, hermano, y estaban contándole a mi esposa que qué terrible fue esa experiencia, hermano, que le hayan, hermano, secuestrado a alguien, hermano, amén. Esperando aquí nadie le haga pasar una experiencia de esa, hermano, porque me imagino que ha de ser. Dice que el secuestro, hermano, es peor que la muerte, porque la persona no sabe, hermano, si está viva, si está muerta, qué pasó con ella. Es terrible, hermanos, amén. Esas experiencias, hermano. Entonces, fue una experiencia, hermano, amarga, de peligro, seria, ¿verdad? Y por eso vino esta palabra, hermano, de Dios a Abraham, diciéndole, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, tuvo esta mala experiencia Abraham y viene Dios y le da estas palabras. Pero, hermano, Dios ya le había prometido a Abraham una descendencia, una nación, una tierra, hermanos. Amén. Entonces viene Dios y le da estas palabras, ¿verdad? Dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, hermano, Abraham como disgustado, ¿verdad, hermanos? Le responde a Dios esas palabras, ¿verdad, hermano? De consuelo, palabras que vinieron para darle ánimo. Mira, yo estoy contigo, no te preocupes, no tengas temor, yo soy tu escudo y tu galardón. Y Abraham, ¿verdad, hermano? Esperando lo que Dios ya le había prometido en el capítulo 12, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Imagínense esa escena, hermano. Abraham ahí, hermano, como, ¿verdad, hermano? De cierta manera como altercando con Dios, hermano. ¿Amén? Dices que eres mi escudo, que eres mi galardón, pero mira, ni un hijo me has dado. Dices que va a ser una descendencia grande, que dice la medita en las naciones, pero ni un hijo me has dado. Solo tengo este criado Damaseno. Era de Damasco, por eso le llama Damaseno, ¿no? Solo tengo este criado. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han puesto así con Dios? Señor, ¿por qué? Si dices que me has prometido y dices que tienes para mí esto y mira cómo estoy. ¿Cuántos hermanos se han puesto así con Dios? Cuidado, hermano, no se lo recomiendo a nadie. Y dice, después, ¿verdad, hermano, de esta queja, dice, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Digo también a Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, descendencia. Hay que tomar en cuenta aquí, hermano, que Abraham ya tenía 75 años.
75 años. Más adelante, hermano, dice en el capítulo 17, hermano, que Dios le confirma a Sara que tendrá un hijo. Pero cuando viene esa confirmación, hermano, Abraham ya tenía 99 años. Imagínense, hermano, si aquí Abraham a los 75 años, hermano, ya estaba Abraham desesperado. Imagínense, hermano, a los 100 años. Por eso dice la Biblia, hermano, que Abraham fue paciente. Hermano, yo y usted tenemos promesas de parte de Dios, pero no van a venir cuando nosotros queramos. Hay que ser pacientes, hermano, ante las promesas de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, Señor, yo quiero ya. Ahorita, si no, no. ¿Verdad? Por eso, como ya avisó Dios, hermano, a veces hermano, hay cristianos microwave. Que no mete, le mete el botón y pum, ya está. No, hermano. Entonces, vamos rápido, hermano, porque nos agarra el tiempo. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí viene una vez más y Dios le confirma que va a ser un hijo de él. Pero Abraham estaba desesperado, hermano. Amén. Porque Sara era estéril. Amén. Aparte de la edad, hermano, Sara era estéril. Pero dice el versículo 6, hermano, Abraham dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Dice, versículo 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, viene Dios una vez más, hermano, y le da palabra, amén. Pero ahora Abraham, hermano, le pide una prueba. Le pide una prueba, hermanos. Y aquí, hermano, es cuando Abraham le da unas instrucciones. Y aquí estamos en el tema, hermano. El precio por el pecado, hermano. ¿Cuál es el precio por el pecado, hermano? En esta historia, hermanos, ya se viene asomando. Ya se empieza a revelar, hermano, cuál iba a ser el precio por el pecado. El precio por nuestros pecados, hermano. Amén. Dice, hermanos, ponga atención ahí en el versículo 7. Dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad en esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué de conocer? Ok. Digo: Dios, te lo voy a mostrar. Y mira lo que pasó aquí, hermanos. Dice, miren las instrucciones que le dio. Versículo 9 dice: y le dijo: tráeme una becerra. ¿Está leyendo conmigo? Son 5 animales le pidió, hermano. Amén. Y le dio especificaciones. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto. ¿Y qué fue lo que hizo, hermano? Y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Se está imaginando esa escena, hermano? ¿Cuántos han matado un animal, hermano? Amén. Yo miro que han matado marranos, conejos, gallinas. Hermano, cuando se mata un animal, hay sangre. Amén. ¿Por qué, hermano, Dios le pide esto a Abraham? Porque era algo, hermano, que se hacía en aquellos tiempos.
cuando se iba a hacer un pacto, hermano, se tomaban animales y se partían por la mitad. Y se hacía lo como dice aquí, hermano. Se partían a la mitad y se ponía una parte enfrente de la otra y se hacía como un pasillo, hermano. Se hacía como un pasillo. Pero aquello, hermano, era sangre por todos lados, hermano. Era sangre por todos lados. Amén. Entonces, hermano, en aquel tiempo, Abraham estaba familiarizado con eso, lo que le estaba pidiendo Dios. Y era que Dios, hermano, iba a hacer un pacto con Abraham. Amén. Ya le había prometido, hermano. Pero ahora iba a ser un pacto. Bueno, un primer pacto, porque después iba a venir otro, con la circuncisión, más adelante. Pero aquí, hermano, iba a ser un pacto que Dios iba y le iba a cumplir, hermano, que de un hijo de él y no de un siervo, es de que iba a venir, hermano, su descendencia. Pero vamos a ver lo interesante, hermano, que Dios hizo en este pacto. ¿Por qué, hermano? Porque en aquellos pactos de aquellos tiempos, hermano, la parte inferior, después, hermano, que estaban esos animales por la mitad, hermano, y se hacía ese pasillo y estaba la sangre, hermano, el que era menor, es decir, de menor poder, o el que tenía menos dinero, el que tenía menos influencia, amén, el menor, hermano, tenía que pasar por el medio de ese pasillo, hermano, como señal de que si ese pacto, hermano, como era el más débil, hermano, era el que más podía violar ese pacto. Era el que más podía fallar ese pacto. Amén. Entonces, era el más vulnerable, hermano, a violar ese pacto. Entonces, el menor tenía que pasar por el medio, hermano, de ese pasillo sangriento, lleno de sangre, hermano, como señal de que si él violaba ese pacto, hermano, a él iba a pasar lo mismo. Él iba a pagar las consecuencias. Así como esos animales, hermano, fueron partidos, él también, hermano, de alguna manera iba a pagar las consecuencias por violar ese pacto. Amén. Entonces, hermano, Dios le está pidiendo a Abraham algo que él sabía, hermano. Amén. Pero Abraham no sabía lo que iba a hacer. Lo que Dios iba a hacer, perdón. Amén. Entonces sigue diciendo, hermanos. Amén. Dice el versículo 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Por qué, hermano? Porque aquello estaba ahí, la sangre de los animales muertos, hermano, ¿verdad? Y andaban ahí los buitres, hermano, queriéndose robar, ¿verdad, hermanos? Esa carne. Pero dice el versículo 12, miren lo que dice. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran nube, de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Se está imaginando esto, hermano? ¿Por qué Dios hizo esto, hermano? Abraham sabía, hermano, quién era el inferior, hermano. Nosotros delante de Dios, hermano, ¿cuál es el más grande? ¿Quién es el más grande? ¿Nosotros o Él? Él es el más grande. Entonces, por lógica, hermano, y aparte, hermano, Abraham era un hombre bueno. Abraham era un hombre noble. Abraham era un hombre, hermano, sin talla. Que cuando él miró eso, hermano, digo, no, pues yo soy el que tengo que pasar por ahí. Yo soy el que voy a tener que pasar por ahí. En este pacto yo soy el que tengo que pasar por ahí. Porque yo soy inferior. Entonces Dios, conociendo a Abraham, hermano, ¿qué tuvo que hacer Dios, hermano? Lo puso a dormir. Aquí dice la Biblia, ¿verdad, hermano? Que le sobrecogió el sueño a Abraham. Amén. Pero es, hermano, que Dios lo tuvo que poner a dormir. Porque ¿qué era lo que quería hacer Dios, hermano? Dijo, mira, en este pacto, si este pacto sale mal,
Si alguien falla, si alguien va a fallar, yo soy el que voy a pagar las consecuencias. No tú, Abraham. Porque dice, hermanos, vamos a leer. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Se recuerdan de las enseñanzas bíblicas que hemos tenido los viernes? Leímos aquí, ¿verdad que sí? Aquí, hermano, Dios le está adelantando a Abraham: mira, en este pacto te voy a mostrar que ciertamente te voy a dar una descendencia, pero de una vez te adelanto, esta descendencia estará cautiva en Egipto por 400 años. Pero cuando salgan, saldrán bendecidos de esa tierra, hermanos. Amén. Fíjese, Dios es, hermano, Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Le está dando detalles, hermano, a Abraham. Amén. Y dice, hermanos, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo, la maldad del amorreo, hasta aquí. Y mira, hermano, que aquí yo vengo a hablar, hermano, del tema el precio por el pecado, pero aquí, hermano, encontré otro detalle. Hermano, en los pactos de Dios hay beneficios. En los pactos de Dios, hermano, hay propósitos. Porque Él dice aquí, hermano, por ejemplo, en el versículo 14 dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Dios ya sabía, hermano, que iba a existir Faraón, que iba a existir Egipto, hermano, y que iban a ser una nación mala, pagana. Aleluya. Y que iban a tener que pagar por sus consecuencias. Amén. En este pacto, hermano, le habla, hermano, a Abraham, le habla de bienestar. En el versículo 15 le dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Hermano, aquí Dios le está profetizando a Abraham, hermano, que está haciendo con él. En ese momento está haciendo un pacto, hermano. Pero le está, hermano, adelantando lo que viene, hermano, amén, para Abraham en el futuro. Qué palabras, hermano, tan bonitas, hermano, escuchar eso de parte de Dios, que le dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Cómo usted lo entiende? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo iba a morir Abraham, hermano? Iba a morir, hermano, allí, tranquilo, en paz, rodeado, hermano, de su familia. Amén. Yo pienso que todos, hermanos, deseamos partir de esta vida así. La hermana Lucía, ahorita que dio el servicio, ¿verdad? Ella decía: bueno, hasta que el Señor me llame a su presencia, ¿no? Nadie, hermano, es eterno en esta vida. Somos mortales, no somos inmortales. Todos vamos a morir, hermano. La cuestión es cómo vamos a morir, hermano. Dios tiene cosas para nosotros hoy en esta vida. Así como Dios le estaba hablando a Abraham, hermano, y lo que Dios estaba haciendo, hermano, ahí, de alguna manera le estaba asegurando, hermano, en ese pacto, hermano, las promesas que él tenía de parte de Dios. Ese Dios de Abraham, hermano, es el mismo Dios hoy. Es el mismo Dios para nosotros. Amén. Simplemente que en aquellos tiempos la revelación que ahora tenemos, hermano, de Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, hermano, todavía no se efectuaba. Pero Dios hablaba al hombre. Amén. Gloria al Señor. Y aquí también, hermano, habla, hermano, de los reyes amorreos que iban a estar, hermano, en la tierra prometida cuando el pueblo entraría, hermano, ¿verdad?
dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, hermano, ya existían ahí los reyes amorreos. Amén. Hermano, y Dios los tenía ahí. Estos son malos, van a pagar, ¿verdad, hermano? Pero, hermano, Dios iba a esperar el momento que iba a ser, hermano. ¿Cuánto tiempo fue de Abraham a Josué? Mucho tiempo, hermano, muchos años. Si me da un momento, hermano, puedo sacar más o menos los años, pero me va a tomar tiempo. Pero pasaron muchos años, hermano. Pasaron como unos 550, 600 años. Dios ya tenía aquí en vista, hermano, a los reyes amorreos en la tierra de Canaán. Amén. Pero, hermano, dice, hasta la cuarta generación, ahí me voy a ver yo con ellos, hasta la cuarta generación. Amén. Pero, hermanos, dice, gloria al Señor. Versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol ya oscureció. ¿Qué se veía, hermanos? Léalo conmigo. Quiero que lea, hermanos, eso conmigo. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Acuérdense, hermano, está eso que Dios le mandó hacer a Abraham, hermano. Amén. Ese pasillo, hermano, de sangre, por donde iba a tener que pasar, hermano, el más inferior, dijimos, ¿se recuerda? Entonces, hermano, como dijimos que Dios puso a dormir a Abraham, amén, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué se miraba, hermanos? Un horno humeando, una antorcha de fuego, hermano. ¿Qué representaba, hermano, esa antorcha? ¿Qué representaba ese fuego? A Dios. Dios tomó el lugar, hermano, inferior. Y aquí Dios, hermano, le dijo a hacer a Abraham, mira, Abraham, si este pacto no se lleva a cabo, yo voy a pagar. Yo voy a pagar las consecuencias. Yo voy a pagar el precio. ¿Por qué, hermano? Porque así va a ser, hermano. Amén. El pueblo de Israel falló, hermano. Aunque tenía las promesas de su padre Abraham. Falló, hermano, el pacto que le dio en el monte Horeb con la ley de Moisés. Por eso, hermano, es de que tuvo que venir Cristo. Amén. Esa sangre, hermano, esa sangre en ese pasillo, hermano, representa la sangre de Cristo. La sangre, hermano, que Él iba a derramar por nuestros pecados. Hermano, el hombre falla. El hombre delante de Dios falla, hermano. Y el hombre no puede hacer nada para pagar por sus pecados. El hombre no puede hacer nada, hermano, para pagar por sus sinvergüenzadas, hermano. Por su rebeldía, por su desobediencia, hermano, ante Dios. Amén. Entonces, hermano, por eso Dios, Él fue, hermano, el que pasó, hermano, por el medio, amén, de ese pasillo, hermano, de sangre. Y dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. ¿Por qué, hermano, Dios hizo esto? Porque Abraham se estaba quejando.
Dices que me vas a una descendencia. Pero Dios, hermano, le hace, hermano, a montar esto, hermano, para hacer ese pacto, hermano. Amén. Hubo derramamiento de sangre. Después, hermano, en el versículo 17, hace un pacto con él, hermano, también con la circuncisión. Ese es otro tema, hermano, que lo vemos después, hermano. Pero, hermanos, Cristo pagó ese precio por medio de su sangre, hermanos. ¿Cuántos hermanos lo sabemos? ¿Y cuántos lo creemos, hermano? A mí una vez, hermano, un familiar, hermano, muy cercano a mí me dijo, pero ¿cómo tú crees que todo lo que tú hiciste, nomás porque crees en ese sacrificio, tampoco ya eres perdonado? Le dije, lo creo. Lo creo con todo mi corazón. Porque si no fuera por eso, no hay otra manera de pagar por los pecados. Amén. Entonces, ¿por qué traigo esto, hermano? El precio por el pecado, hermano. Porque, hermano, aquí todavía no se efectuaba, pero Dios estaba revelando su plan. Amén. Ante esto que se hacía, hermano, esos animales partidos, esa sangre, hermano, el pacto de la circuncisión, hermano, cuando se circuncidaban los hombres, hermano, obviamente había sangrado, había sangre. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque el precio por el pecado, hermano, iba a ser por medio de sangre. La Biblia dice en Hebreos, hermano, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, hermano. Amén. Pero esa sangre, hermano, para pagar el precio por el pecado, ya fue derramada en la cruz del Calvario, hermanos. Por eso, hermano, tenemos textos como allá, miren, en Romanos 3:21, vamos a leer versículo 3:21. Yo solo voy a leer, si quiere sígame usted, hermano, o si lo quiere leer usted en la Biblia, pero dice Romanos 3:21, pero ahora, hermano, ahora nosotros, en aquel tiempo de Abraham, hermano, de Moisés, hermano, la hermana Lucila a propósito leyó, hermano, la lectura inicial, hermano, el sacrificio, hermano, de los animales. Amén. Lo que se hacía, hermano, los desangraban a los animales. Amén. Pero dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se venía sumando con Abraham, se venía revelando, pero ahora, hermano, ya se manifestó, hermano. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes, hermano? Para todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él, hermanos? Amén. Dice, porque no hay diferencia. O sea, aquí está diciendo, hermano, que no importa si eres rico, pobre, bonito, feo, alto, chaparrito, gordito, flaquito, americano, mexicano, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación. Dios se puso, hermano. Amén. Ese horno ardiente, hermano. Esa antorcha, hermanos. Él se puso, hermano. En vez de Abraham, Él se puso. Amén. Como el menor. Como la paga, hermano. De que ese pacto, si se violaba, hermano, Él era el que iba a pagar. Y Dios pagó, entregando a su Hijo. Amén. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué?
en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué? Los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Por eso es importante, hermano, que usted vea ese cuadro, hermano, de ese pasillo, hermano. Dios fue el que le tocaba a Abraham ahí, le tocaba al hombre, pero Dios se puso, hermano, en esa teofanía, en ese fuego, hermano, y pasaba, hermano, por esa sangre. Amén. Ahora, hermano, por nuestros pecados, ¿quién tiene que subir a la cruz, hermano? ¿Nosotros o Jesucristo? ¿Quién, hermano? Nosotros. Pero Cristo, hermanos, amén, dice, a quien Dios lo puso, hermano, amén, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo derramó su sangre por nosotros, hermanos. Amén. La Biblia dice, hermano, en Isaías 53:10, con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo. Amén. Sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermano, aquí dice, hermano, Jehová quiso quebrantarlo, hermano. El Padre quebrantó a su Hijo. ¿Por quién? Por nosotros, hermano. Ustedes seguramente, hermano, han mirado las películas, hermano, de la Pasión de Cristo, ¿verdad, hermano? Y vemos ahí, hermano, a los soldados romanos, hermano, como lo latillaron, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas, hermano. Jugaron suertes en sus ropas, hermano, se burlaron de él, le traspasaron el costado, hermano. Y uno dice, esos romanos, qué malos. A la verdad estaban endemoniados esos soldados romanos, hermano. Bien endemoniados. Pero Cristo fue el que se puso allí, hermano. Él fue el que se puso allí. Amén. Él puso su vida, hermano, en rescate por la de nosotros. ¿Cuántos saben eso, hermano? ¿Cuántos están agradecidos por eso, hermano? Por eso, hermano, verdad de todas las verdades, hermano. Con papeles, sin papeles, hermano, mexicanos, hondureños, hermano. Nuestra vida es de Él. El precio por el pecado es muerte. Pero Él, por su sangre, hermano, Él pagó esa deuda. Amén. Cuando el hombre, hermano, se vende al pecado, se vende al diablo, hermano, el diablo va a venir y le va a decir, me debes, me tienes que pagar. ¿Cómo le cobra factura, hermano, al alcohólico? ¿Cómo le cobra factura al drogadicto? Enfermedades, desprecio, rechazo. Mira, hermano, a mí no hay una cosa, hermano, que como, hermano, me siento feo, hermano. Siento feo, hermano. Ayer que fuimos a Garland ahí, hermano, ahí cuando uno se baja para agarrar la Forest Lane, por el C35 en la Forest Lane, hermano, ahí, hermano, hay muchos vagabundos. Y ahí, hermano, se ponen ahí, hermano, hermano, a mí eso hermano, porque está esa gente así, hermano. No nacieron así, no nacieron en esa condición. Cada uno de ellos, hermano, tiene su historia, por qué es que llegaron así. Y que Dios los bendiga, hermano, amén.
pasó. Y hay factura. Hay factura por eso, hermano. Por eso, mire, hermano, agradecidos con Dios debemos estar nosotros, hermano. Nosotros podemos estar en esa condición. Pero aquí nos tiene el Señor, hermano. Amén. Y aún así, mi hermano, andamos de cabezones, andamos de rebeldes, indiferentes. Si no estamos en nuevos, hermano, es por la pura misericordia de Dios, hermano. Amén. Es porque esa sangre, hermano, todavía clama delante del Padre por misericordia por nosotros, hermano. Por eso Dios tuvo que, hermano, poner a dormir a Abraham. Tengo que pasar yo. Porque el hombre es débil, el hombre falla, el hombre es testarudo. Es indiferente, es frío. Pero ahí está esa sangre, hermano, está esa sangre delante del Padre. Aleluya. Clamando por mi alma y por la suya, hermano. Bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? No, hermano, yo no tengo nada que ver. No, yo. A mí me dijo una gente, tú por eso estás ahí, tú a saber qué has hecho, a saber, tú, por eso estás ahí. Estamos aquí, hermano, porque esa sangre nos alcanzó, esa sangre nos ha limpiado, hermano. Sí, amén. Amén. Esa sangre, hermano, tiene poder, hermanos. Amén. ¿Cuál es la gloria a Dios por eso? Entonces, hermano, dice Jehová quiso quebrantarlo, hermano. Amén. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, hermano. Cristo puso su vida, Él se puso allí. Y más específicamente se puso por nosotros, hermano. Amén. Gloria al Señor. Colosenses 1:13 dice, hermanos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, hermano. Fíjese, hermano, por esa sangre, hermano, hubo un traslado, hermano. Dios nos trasladó, hermano. Cuando somos salvos, hermano, cuando venimos a Cristo, hermano, estábamos en un lugar y ahora Dios nos pone en otro. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? No, hermano, pues yo recibí a Cristo, yo no siento nada, yo. ¿Cómo que no? Algo tuvo que sentir, hermano. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por su sangre, hermano. Fuimos librados de la potestad de las tinieblas, trasladados al reino de su Hijo, y en quien tenemos, hermano, redención por el perdón de nuestros pecados, hermano. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ¿quién es ese, hermano? El único, Jesucristo. Amén. Dormidos y con las burlas, hermano. Tenemos que saber quién es ese. Al que no conoció pecado, Cristo dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Creo que hace poquito, hermano, les expliqué este pasaje, hermanos. ¿Qué quiere decir cuando dice para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él? ¿Alguien se recuerda, hermano? Yo sé que usted no es muy bueno para recordarse, hermano, para almorzarse, pero se lo voy a volver a explicar. ¿Ha leído usted este versículo antes, hermano? ¿Se ha preguntado? Mire, este versículo, hermano, yo lo había leído antes, no digo que muchas, varias veces, hermano. Pero un evento que tuvimos en Arkansas, un hermano que trajeron de México para predicar en ese evento, él dio explicación a este versículo, hermano, y jamás se me olvidó
porque me impactó, hermano, lo que quiere decir este versículo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo nunca pecó, ni con el más mínimo pensamiento. Mira, hermano, nosotros a veces no hacemos, pero pecamos con la mente. Ya con lo que pensamos, con lo que maleamos, hermano, en la mente, ya somos unos tremendos pecadores, hermano. Pero Cristo, hermano, ni con el más mínimo pensamiento pecó. Pero mire lo que dice aquí, hermano. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Para que fuésemos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo explicamos? Hermano, Cristo vino y derramó su sangre para que cuando le aceptemos, hermano, le recibamos en nuestro corazón y esa sangre, hermano, se active y nos limpie de nuestros pecados, hermano, y nos vea el Padre. ¿Sabe cómo nos vea el Padre, hermano? Como si nunca pecamos. Pero desde niños, hermano, empezamos a pecar. ¡Niño, deja ahí! Y nos dicen más que queremos agarrarlo. Le niña empieza con sus cositas, hermano. No te subas de mí, te vas a caer. Y ahí va. Entonces me mandaron una foto. Arriba del piano, hermano, estaba este niño. Arriba del piano, arriba de las teclas, hermano. Solo se subió. Ya tuvimos que voltear, hermano. Voltear porque de ahí usaba para subirse. Ya lo volteamos. Pero ¿cómo usted ve eso, hermano? Que cuando vimos a Cristo Jesús y lo viene Cristo, entonces, mira, Padre, me ha aceptado. Y Dios nos mira limpiecitos, hermano, como si nunca pecamos. Pero yo, hermano, yo no digo que fui tan malo, hermano, así tan peleonero, pero yo le brinqué a ustedes, hermano, en la cara, hermano. Hermano, ahí agarrándolo, hermano, brincándole arriba, hermano. Imagínense, hermano, imagínense por un momento, hermano, brincándole en la cara, hermano. Que fueron 2, 3. Ahora usted acuérdese de las suyas. Cuando vine a Cristo, hermano, esos tapatíos que bailé, hermano, arriba de esos, es como si nunca hubieran pasado, hermano. Esto es lo que quiere decir, hermano, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Pero usted cree esto, hermano? ¿Usted lo cree? Dios no hace nada a medias. Él lo que hace, lo hace completo, hermano. Amén, aleluya. También, mira, ok, ya me aceptaste, ya veniste a redil, pásale a redil, vente acá con las ovejas, ya los camellos saben, ya pásale. Pero todavía tengo unas cuentas contigo. ¿Se imagina que Dios fuera así, hermano? Sí, qué bueno, pásale, gózate a la iglesia, agarra un pandero y alaba a Dios, pero después tratamos de otra cosa. No, hermano. Dice aquí, hermano, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros nos fuésemos hechos justicia de Dios en él, para, hermano, vernos limpiecitos y resplandecientes, hermano. Empieza el reloj, hermano. Cuando venimos a Cristo, empieza el reloj. Es como si volviéramos a nacer, hermano. Amén. Ya cuando termino, hermanos. Gloria a Dios. ¿Puedo decir gloria a Dios, hermano? Primera de Pedro 3:18 dice, Rodo, si puedes pasar al teclado, por favor. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Eso, hermano, que tenía que pasar para que fuésemos justicia de Dios en Él, para recibir, hermano, el perdón de nuestros pecados, ya pasó. Cristo ya padeció, hermanos, una vez. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermano, eso ya está ahí. Amén. Eso que Dios, hermano, le quería mostrar, esa prueba, hermano, ante ese pacto que Dios le quería mostrar a Abraham, con aquella escena sangrienta, hermano, esos animales muertos ahí. Abraham, hermano, espantando a los buitres ahí, hermano, que se querían llevar la carne. Era una representación, hermano, de lo que Cristo hizo por nosotros. Al igual, hermano, imagínense el Señor, hermano. Fue una cena bonita, hermano, ahí. Bueno, fue una cena horrible, terrible. Que el mismo Dios solamente podía hacer. Amén. Por eso Abraham, hermano, tuvo que caer dormido, para que Dios, hermano, fuera el que pasara por ahí. Él se hizo el menor. Cristo se hizo, hermano, hombre en forma de siervo, dejó su gloria para venir, hermano, y pagar por el precio, por el pecado. Amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, en esta tarde a estar de pie. Gloria a Jesús. Si hubiera alguien, hermano, en esta tarde que quiere recibir esa sangre, si quiere alguien en esta tarde, hermano, recibir el perdón de sus pecados por esa sangre que el Señor ya derramó, como dijimos, una sola vez por los pecados. Si hubiera alguien, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El hombre no puede hacer nada por su pecado, nada puede pagar esa deuda, nada puede pagar ese precio por nuestro pecado, solamente la sangre de Cristo, la sangre que Él ya derramó hace poco más de 2000 años. Si hubiera alguien en esta tarde, hermano, que quiere venir y recibir el perdón de sus pecados, déjeme decirle que esta es su tarde, este es su día.